Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo andan los autopercibidos? Hoy completamos todos los asientos en la mesa y tenemos a uno de los integrantes en exteriores. Así que acá estamos. Empiezo por enfrente con Eduardo Mozo, con Alba Imov, con Carlos Piña, un servidor, Alejandro Larriera, y a mi derecha, Juancito Larriera Un también. serviente. Bueno, una semana cargada con un montón de temas, obviamente súper relevantes, como lo que tiene que ver con la guerra, con la nueva guerra de Donald Trump, como le gusta decir a los periodistas que se mandan la parte, con estas treguas que no son treguas. Ya vamos a ir viendo qué es lo que podemos comentar al respecto. Ciertamente desde acá no vamos a cambiar absolutamente nada. Tenemos algo que creo que es una semana de luto para nuestro país, a partir de la aprobación de esta modificación obscena de la ley de glaciares, que, bueno, que produce y va a producir una afectación muy grande en este sentido. Vamos a tener en el día de hoy una nota también por este lado. Lo tenemos a Aloe Vera, a don Manuel Adorni, a Aloe Vera, porque cada vez le aparecen más propiedades. Más lo investigás, más propiedades le aparecen. Que también, bueno, se va moviendo en este sentido. Lo vamos a tener a Diego, espero que podamos hacer la conexión desde exteriores. Está en este momento, no muy lejos, la verdad que está en Santo Tomé, está en el Río Salado, porque hoy tenemos el clasificatorio para las competencias de aguas abiertas en los sudamericanos. Así que hay un grupo muy grande de nadadores, no solo de aquí de Santa Fe, sino de todo el país, bueno, pugnando por un lugar para poder participar en la competencia de aguas abiertas que vamos a tener en el marco de los sudamericanos. Y creo que de última le va a venir bien porque los sudamericanos van a ser en el mes de septiembre, si no me equivoco. El agua va a estar fresca en ese momento, fresca como está ahora. Así que se estarán curtiendo los chicos, sobre todo los que no usen neoprene, que hoy se permite. Así que bueno, a mí me gustaría, antes de abrir la conversación a la mesa, plantear lo que habíamos puesto como tema en la promoción, que es el que tiene que ver con la memoria, de qué cosas nos acordamos y por qué nos acordamos. Y bueno, parafraseando un poco a León también, está todo guardado en la memoria, está todo clavado en la memoria, o la memoria por ahí nos hace algunas trampas, independientemente de patologías que podemos llegar a tener en este sentido. ¿Sobre qué se estructuran nuestros recuerdos? ¿Cuáles son las cosas que van al rígido y que mantenemos en ese lugar? Bueno, hay varios componentes que hacen a un recuerdo, que hacen a lo que tenemos guardado, y muchos tienen que ver con diferentes variables. Y la primera es, para que un recuerdo nos quede por mucho tiempo, a veces para siempre, la primera condición que tiene que reunir es que tiene que haber atención, atención de nuestra parte. O sea, tenemos que estar prestando atención a algo para que eso quede grabado de la manera más fidedigna posible en nuestro disco rígido. Con respecto al tema de la atención, hablábamos hace un par de programas de el experimento del gorila en la sala, que estuve leyendo más de lo del gorila en la sala. Otra vez aclaro, no es un abordaje político de la cuestión, sino que es un experimento que se hizo en Londres en el año 99, unos investigadores que hicieron este trabajito tratando de que la gente preste atención a algo, y mientras estaban prestando atención a eso, ocurría algo alevoso, totalmente fuera de lugar y totalmente fuera de contexto, y muy pocos de los que participaban del experimento se daban cuenta de que mientras ellos estaban pasando la pelota y contando los pases que hacían en una sala muy pequeña, tipo tamaño de un dormitorio grande, digamos,
Entre medio de este grupo de 6, 8, 10 personas, porque se hacía con distinta cantidad de gente, pasaba una persona disfrazada de gorila y en el medio se pegaba el pecho y seguía, esquivándolos, y los que se pasaban la pelota es como que esquivaban al disfrazado de gorila. Y cuando terminaba el experimento, bueno, se les preguntaba cuántos pases habían hecho y podían decir con bastante precisión cuántos pases habían hecho con la pelota. Decían, pero ¿y el gorila qué pasó? Y la mayoría decía, ¿qué gorila? O sea, cuando estás prestando atención a algo y estás con foco en alguna cuestión en particular, se te suelen escapar un montón de cosas que a veces tienen que ver con la visión periférica, pero que otras veces nada que ver, porque lo tenés enfrente y prácticamente lo estás corriendo para buscar ese punto, esa cuestión. Cuando recogemos información con atención, después de un proceso de codificación, nosotros lo podemos incorporar al rígido y eso puede quedar en nuestra memoria. Pero hay otras cosas que fijan la memoria y que tienen que ver con la emoción. O sea, los hechos que nos generan una emoción positiva o negativa, o sea, un susto muy grande, un amor muy grande, una cosa muy bella, tiene muchas más posibilidades de ir al rígido y de que permanezca también en nuestra memoria. Pero las de la emoción, la memoria es muy tramposa siempre, ¿no? Pero particularmente las de la emoción están muchas veces, como digo, pintadas o despintadas con un proceso de edición propio. O sea, no recordamos exactamente las cosas como ocurrieron, sino que las vamos adornando para bien o para mal. Lo que nos provocó un susto grande resulta ser un instante milagroso en el que salvamos nuestra vida por pura casualidad. Y lo que nos provocó un hecho de belleza inusual, lo solemos decorar también con otras cuestiones que por ahí no estaban en el lugar y en el momento. Entonces, lo que va al rígido, lo que queda en nuestra memoria, es el hecho editado y súper adornado, ya digo, para bien o para mal. Las otras cuestiones, y que tienen alguna relación con esto también, es ¿cómo se dice? El esquema cognitivo. O sea, el esquema cognitivo es si encaja con nuestra forma de ver o con nuestra forma de pensar las cosas. Y es muy probable que si algo ocurre que nos impacta o que de última podemos decir que se justifica como para ir al rígido y convertirse en un recuerdo de nuestra parte, es muy probable que lo terminemos editando hacia cómo nosotros funcionamos cognitivamente, o sea, cómo guardamos las cosas y cómo pensamos las cosas. Ocurre muchas veces que por ahí tenemos una discusión con alguien o una conversación y que cuando la contamos de manera un tanto diferente con aportes de nuestra parte que hacen a este proceso de edición, pero que en definitiva terminan encajando con nuestro esquema cognitivo. Entonces, si nosotros tenemos una charla con alguien, ya sea por algo positivo o por algo negativo, suele ocurrir con las discusiones, o sea, nos peleamos con alguien, nos puteamos con alguien, decimos cualquier cosa, y después cuando la contamos de manera diferente, o un tanto diferente puede ser. Entonces, sería muy interesante que podamos tener videos de esas charlas que tuvimos o de esas discusiones para que cuando las contamos, las contrastemos con ese momento o con esa cuestión puntual. Y la última cuestión que tiene que ver con esto de guardar las cosas en la memoria, por ahí es la de nuestro sesgo personal. O sea, si es algo que a nosotros nos gusta o que es algo que es nuestro métier o que es algo que a nosotros nos interesa mucho, es muy probable que, qué sé yo, está el televisor prendido en la casa y están pasando cosas, y pasa el noticiero, y pasa una propaganda, y de golpe, ¡pum!, un cocodrilo.
Entonces uno tiene su propia deformación, los fanáticos del fútbol, o acá lo tenemos al Edu con el automovilismo, por ahí hay algo en el televisor que no pasa nada y aparece su héroe, Colapinto, por ejemplo. Hace rato que no lo atendemos a Colapinto, ya lo vamos a recibir. Pero bueno, cuando hay algo que nos interesa particularmente, es mucho más probable que prestemos atención a eso y que después, a la noche, en una conversación, o al día siguiente, un par de días después, estás hablando con alguien y decís, vi en la tele tal, y en realidad en la tele viste 100 millones de cosas, pero te quedó esa porque hay un abordaje personal y hay un interés personal en este sentido. Entonces uno se encuentra con que, en definitiva, no termina sabiendo muy bien por qué tiene un montón de cosas guardadas y tiene un montón de espacio ocupado en el rígido. Ayer me estaba justamente pensando en lo de la memoria. Me estaba dando una ducha y de golpe me entró un poquito de jabón en la boca. Y me quedó ese gustito a jabón. Y automáticamente me llevó a esa historia, la he contado acá en Buenos Aires, cuando mis viejos se habían ido de un viaje largo y quedamos con los abuelos. Nos mandaron, en esa época era una especie de, no se llamaba guardería, era una cárcel, digamos. Un internado. Donde nos mandaban, que estábamos de la mañana hasta la tarde en ese lugar, y nos hacían hacer determinadas actividades que ni me acuerdo. No me acuerdo del lugar, no me acuerdo de las personas que estaban ahí, no me acuerdo de las actividades que hacíamos, pero me acuerdo del gusto del jabón, el momento en el que dije algo que fue considerado un insulto terrible, que tampoco lo recuerdo. Vagamente recuerdo una zamarreada que me pegaron adelante de todos los demás, probablemente por la vergüenza que me provocó eso, encima sin saber qué es lo que había dicho. Probablemente descubrí una palabra nueva. Y no puedo sacarme ese gusto de jabón que me quedó porque me metieron en un bañito y me metían el jabón en la boca de manera bastante violenta y educativa, dirían, en aquellos tiempos. ¿Por qué en el rígido tengo guardado eso? ¿Por qué tengo guardado cuando los curas en la Salle, que hacía alguna macanita, me hacían pasar al frente y me mostraban a los compañeritos, ven chicos, este es el producto de un matrimonio de padres separados? Por cuestiones muy educativas también, ¿no? Entonces, ¿por qué nos van quedando esas cosas? Claro que hay cuestiones súper relevantes, los nacimientos de los hijos, todo, la Reina Ale expeditiva, Juancito en la incubadora, no puedo dejar de acordarme del lechón en la incubadora, mira acá lo tenemos, tantos años después. Y la Juli con que si voy, si vengo, que aparezco, que no aparezco, mezclada con un viaje a Bolivia también, había un montón de cuestiones. Los nacimientos de los yacarés, yo tengo grabado el primer nacimiento de yacarés en la Granja La Esmeralda, obviamente. La primera hembra liberada que encontramos en el campo. No sé, el campeonato de Colón de manera más reciente. Son cuestiones que uno se da cuenta que quedan por el lado de la emoción. Pero después, qué sé yo, te quedan cosas. Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al volumen del peso del líquido desalojado. ¿Y por qué estoy ocupando espacio en el rígido? O las reglas mnemotécnicas cuando estudiábamos. Siempre rescato la del Pimi, no voy a dar el apellido, porque pobre Pimi nunca se pudo recibir en veterinaria, pero había desarrollado para las gram negativas, para las bacterias gram negativas, una regla mnemotécnica que era un relato de un partido de fútbol.
Y en una parte, porque nombraba todas las gran negativas. No me acuerdo, obviamente, de todo el relato, porque era un partido casi completo, pero era el campylobacter de juego estaba todo lleno de vibrios. Los jugadores proteus al árbitro, y no actinobacillus a nada. O sea, y era todo el relato, y vos te sabías toda la bacteria gran negativa con ese partido supuesto. Me acuerdo que Klebsiella apagó el televisor. Así terminaba el relato. ¿Cómo jugamos con la memoria? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Y por qué nos queda? ¿Qué cosas recordamos que nos gustaría no recordar más porque ocupan espacio? ¿Y qué cosas por ahí se nos van perdiendo?